Hace unas cuantas legislaturas ya, Bill Clinton ganó las elecciones de Estados Unidos a Bush padre con una frase que pasó a la historia, que era aquella de "It's the economy, stupid", que vendría a ser algo así como "es la economía, estúpido, es la economía, idiota", ¿no? Y hacía alusión que la clave de aquel momento de la economía de Estados, o sea, de ganar las elecciones de Estados Unidos estaba en la economía doméstica, ¿no? Bueno, se hizo famosísimo aquello. Y he querido coger esa frase para llevármela al mundo de la espiritualidad y la consciencia y decir, es el observar en silencio, estúpido, o es el observarte en silencio, idiota, ¿no? Bueno, la observación desde el silencio. Qué importante es eso. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Así que, bueno, yo soy Joel Masiever y esto es Mundo Interior. Hace ya muchas décadas mi madre me dijo, cuando yo era todavía muy joven, me decía, hijo mío, Dios te ha dado 2 orejas y una boca para usarlas en la misma proporción. Yo me quedaba así y se me quedó grabado, ¿no? Porque es verdad que en aquel momento yo hablaba muchísimo y bueno, pues alguno que esté por ahí todavía me dirá, bueno, pues no has mejorado mucho en eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que no sé si he mejorado o no, pero sí que he ganado mucho en observación desde el silencio, ¿no? Venía a decir, obviamente, que hablar a la mitad o que escuchar al doble. Y si hablas la mitad y escuches el doble y lo multiplicas, pues mucho mejor, ¿no? La realidad, que es una realidad muy, muy espiritual detrás de eso, es que la conquista de tu propio silencio y observar desde el silencio es fundamental en el camino interior. Y es un poco como esos superpoderes que hablábamos de la aceptación o de la presencia, ¿no? La conquista del silencio interior, sin esa conquista uno es muy difícil que uno llegue a prácticamente nada en el crecimiento personal, ¿no? ¿Por qué? Uno dirá. Bueno, pues porque básicamente somos una sociedad que estamos sobreexplotados por una actividad mental, ¿no? El ruido mental que permanentemente generamos es atroz y no se cultiva, por lo menos en el mundo occidental, el silencio. No se cultiva la observación serena, ¿no? Y eso solamente se cultiva, bueno, cuando uno empieza a meditar, por ejemplo, o las tradiciones orientales, en todas las tradiciones básicamente la observación desde el silencio es clave, ¿no? Me da igual que estemos hablando de una ceremonia de fuego donde uno puede observar las llamas y dejar que uno se disuelva en esa visión o simplemente la meditación, ¿no? Y de hecho cuando la gente empieza a meditar, pues muchos dicen, bueno, es que me empieza a venir un montón de ideas y mi mente no para. Y bueno, de los primerísimos ejercicios que uno tiene que hacer cuando empieza a meditar es precisamente estar en silencio y observar, por ejemplo, cómo su cuerpo va reaccionando, ¿no? Cómo son las sensaciones de tu cuerpo, cómo escuchar tu sonido interior en tu cuerpo o cómo observar los pensamientos que pasan por tu mente, ¿no? De alguna forma, el silencio es clave para tomar distancia de lo que uno está percibiendo, para tomar distancia de lo que está pasando y poder tener reflexión al respecto y, desde luego, en primer lugar, recibir todo ese input de experiencia no sin ese ruido mental, porque si lo que te viene el ruido mental, pues ahí estás, ¿no? Es decir, lo que estás observando desde tu silencio es el ruido mental. Pero no me refiero al silencio de no decir nada, sino me refiero a ese silencio interno donde uno está en calma, te sientes, hay una parte de ti que no es tu mente, que no es tu cuerpo, es una parte que viene de un sitio extraño, pero que está en tu interior, donde tú sabes que estás en silencio y miras las cosas. Cuando digo mirar no solo es más observar, ¿no? Porque no solo puedes mirar la vista, que también, por supuesto, con la mirada te puedes relajar en el entorno, pero también las sensaciones del cuerpo, el oído, el tacto, cualquiera de los 5 sentidos es susceptible de ser observado desde el silencio, ¿no? Y ahí es un poco donde, de hecho, no quito la última parte de la frase, ¿no? Eso de observa desde el silencio, idiota o estúpido, porque realmente uno se da cuenta muchas veces de lo idiotas que somos al reaccionar de una manera o de otra manera a ciertas circunstancias, ¿no? O de lo poco que somos conscientes de lo que nos rodea en realidad más allá de nuestra reacción. Entonces el silencio es como una espada interna que no golpea,
pero sí diluye de alguna forma, ¿no? Y diluye un montón de cosas. Diluye incluso el juicio, porque desde tu silencio, cuando estás observando, lo importante es ver incluso también tu juicio. Es decir, eso se da mucho, por ejemplo, cuando discutes con alguien, ¿no? Tú estás discutiendo con alguien y no te das cuenta de que estáis ahí los dos, como diría Cartole, con el cuerpo del dolor activo, ¿me entiendes? Y están en la super bronca. Y típico de parejas, ¿no? Cuando se enzarza una pareja, pues uno grita, el otro grita más, el otro grita más. Entonces no te das cuenta de lo mucho que estás gritando, tanto uno como otro. Y si de repente te das cuenta que gritas tú y eres capaz, desde ese silencio interior, desde esa observación silenciosa, de parar ese impulso emocional, de repente ya tienes medio recorrido hecho, ¿no? Pero te falta la otra mitad, que es ver la otra parte, ¿no? Y sirve tanto para observarse uno como para observar el entorno, en el sentido de que ves lo idiota que yo mismo soy al reaccionar como reacciono, pero también ves la idiotez en el comportamiento del otro, ¿no? Digo idiotez, como digo también el otro extremo, es decir, uno observa un maestro y cuando está observando a ese maestro, o maestro de cualquier disciplina, ¿eh? Puede ser un artista, puede ser un pintor, fíjate lo que te digo, puede ser un pintor, puede ser un músico, puede ser un maestro espiritual, puede ser un maestro de una lección. Yo me acuerdo, por ejemplo, que teníamos en sexto de GB una profesora de historia suiza. Yo fui al colegio suizo. Entonces contaba la historia de Suiza, que era una maravilla. Y fíjate, historia suiza, o sea, ¿quién le apetece escuchar la historia suiza, no? Bueno, pues esta mujer era una excelente contadora de cuentos. Y me acuerdo que nos contaba en sexto de GB la historia en cuentos, como cuentos para chavales, ¿no? Y me recuerdo a mí mismo observar aquello y estaba como absorto, ¿no? Es decir, cuando uno observa desde el silencio, pasan muchísimas cosas. Primero, por supuesto, que estás mucho más abierto a toda la información que viene, ¿no? La famosa escucha activa que se habla tanto en tantos entornos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que te fusionas mucho más con lo que estás observando y recibes como más información de todo lo que te llega. Repito, no solo se observa el exterior, sino también el interior. Tú te observas a ti mismo, por ejemplo. Aquí tienes, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo. Si no tienes ni idea de meditar, coge tu postura cómoda, cógete, y ni siquiera necesitas estar en posición de loto, ¿no? Puedes estar en una silla, puedes estar en un sofá, tienes que estar cómodo, eso sí, y que no estés demasiado relajado para no quedarte dormido, ¿no? Pero ahí simplemente observa tu cuerpo, nada más. Desde dentro, ¿no? Mira hacia adentro y nota la energía, cómo fluye. Puedes oír los latidos de tu corazón, puedes sentir la sangre cómo fluye por tu organismo, puedes escuchar el sonido ambiente, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y simplemente con esa tontería de ejercicio, de repente empiezas a entrar en una especie de, no te digo trance, que puedes por supuestísimo llegar al trance, y de hecho el silencio es una de las mayores puertas hacia estados alterados de conciencia y hacia el trance, pero desde luego, aunque no tengas ni idea de meditar, pronto te vas a dar cuenta que empiezas a percibir otras cosas que rarísima vez te has percatado, ¿no? Entonces te das cuenta que de repente tu realidad no es exactamente como te dicta la mente, no es exactamente como normalmente la vemos. Por supuesto, si avanzas mucho más en eso, puedes trabajar con esa situación, ¿no? Sea cual sea, porque el silencio interno, la observación desde el silencio interno sirve para cualquier cosa. El mirar al mundo desde un silencio, desde un no juicio, lo que pasa a partir de ahí es que empiezas a poner capas diferentes que vienen mucho más de lo que en chamanismo se llama el nahual, ¿no? Es el subconsciente, el inconsciente, esa parte que está dentro de nosotros, pero como que no la traes a tu consciencia. Y aquí está la clave, ¿no? O sea, el silencio te sirve como lienzo para traer a la consciencia cosas que normalmente percibimos, bueno, normalmente no, siempre percibimos, pero ya sabes que el cerebro de alguna forma solo analiza y trabaja con un porcentaje muy mínimo de la información que nos llega, ¿no? Incluso con la vista, con todos los sentidos. Y empiezas a traer a la consciencia nuevas percepciones de absolutamente todo, de ti, del entorno. Así que el ejercicio que te propongo hoy es que empieces a trabajar con el silencio durante una semana. Siempre pongo una semana. ¿Por qué una semana? Porque no valen 5 minutos.
A ver, por supuesto que valen 5 minutos o 15 o 1 hora si sabes meditar o estás en ello, ¿no? Pero sobre todo la gente que no está acostumbrada a este tipo de ejercicios, al principio pues dice, bueno, ya está, esto no vale para nada. No, 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 no. O sea, ojo, porque cuando uno empieza a enganchar con su silencio interno, te empiezan a venir todo tipo de informaciones y al final se produce una especie de cacofonía en tus sentidos que al principio es como abrumadora, ¿no? Porque es como si subieran el volumen de tu realidad que te rodea. Pero poco a poco, y de ahí que lo intentes durante varios días, en varios momentos, cuando tú consideres oportuno, pues que hagas ese ejercicio de parar o no parar, porque puedes de repente estar conduciendo y también desde el silencio estar observando esa acción que estás haciendo. Pero cuando digo parar es separarte de ese movimiento mental e intentar observar. Y puedes, repito, y ya no lo digo más, incluso observar tu movimiento mental, tu locuacidad mental, ¿no? Te das cuenta de un montón de cosas. Pocos años más tarde de aquello que me dijo mi madre, yo me di cuenta, yo ya estaba dando clases en universidad incluso, de que yo decía muchísimas palabrotas. Y eso es, por ejemplo, eso es algo que a mí me ha costado muchísimo tiempo en paralizar, ¿no? Hasta que entendí que había detrás de esa palabrota constante que siempre salía de mi boca, ¿no? Eso no quiere decir que hoy no diga palabrotas, pero eso quiere decir que hasta que uno entiende lo que está pasando ahí, ¿vale? Todos podemos decir palabrotas, tienes primero que controlar eso y luego utilizarlas pues, cuando quieras hacer una tilde, ¿no? Pero no permanentemente sacudiendo con la palabrota, porque entonces se convierte en un ruido que lo que hace es distorsionar el mensaje, incluso afearlo, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido. O sea que observar desde el silencio te va a ayudar prácticamente a todo. Puedes usarlo desde por la mañana hasta cuando haces el amor, fíjate lo que te digo, ¿no? O sea que feliz viaje de silencio, gracias por venir y nos vemos la semana que viene y ya esta vez sí con novedades, que tenemos unas ganas de sacarlas tremendas. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Un abrazo muy muy fuerte. Feliz semana.